tienen una característica o les falta una característica. Y les digo con toda certeza que son machos por esto. El macho tiene el pico amarillo en la edad adulta. La hembra, la que está aquí perchada en este tronco, la hembra tiene el pico negro en edad adulta. El tamaño, en el tamaño no hay diferencias significativas en el tamaño corporal entre hembras y machos, ¿sí? Pero este macho que está aquí, que ya tiene pico amarillo y que tiene ya la coloración, esta coloración que es verde y roja en la parte ventral, y la cola de este macho no es absolutamente nivea. Esto es porque yo he trabajado muchos años con quetzales. Lo que quiero decir es que se necesita un entrenamiento con las poblaciones naturales que no es un chiste. A veces por eso te haces especialista en un grupo taxonómico o en una especie, porque te demanda mucho, y esto es campo. Esto no se hace en cautiverio. Ahora, esta hembra que está parchada, me gustaría que notaran esto. Esta franja, estas líneas, se dice que la hembra adulta tiene barras horizontales, ¿ok? Este macho, su cola es completamente blanca, pero todavía está un poco, le decimos, está un poco sucia o no se ha lavado completamente, porque cuando encuentras a estos preadultos, va a hacer una variación del color de esa cola que debe de ser completamente blanca. Este es un macho adulto. El pico es amarillo, la cresta ya está bien formada, el color ventral llega efectivamente así. La cola en sentido estricto es nivea, es blanca. La hembra adulta la tendría con barras horizontales y el macho además adulto tiene las cobertoras supracaudales largas, es decir, no es la cola. A veces dicen la cola del macho, no, la cola del macho es esta. ¿Y esto qué son? Son cuatro, 1, 2, 3, 4 plumas cobertoras supracaudales. A partir, yo necesité más o menos 4 años de muestreos en campo de temporadas reproductivas para discernir que si en una temporada reproductiva yo encontraba hasta 4 morfos distintos, cuando unos nidos estaban todavía activos, yo llegué a la conclusión que Pharomacus mociño tiene posiblemente un tiempo generacional de 4 años de vida. De 4 años de edad. Esta es una hembra adulta. El dimorfismo es muy marcado entre un adulto. Nada que ver esta hembra con un macho adulto, ¿sí? Entonces, cuando uno va al campo, pues lo que enfrentas es ese gran problema, ¿no? A veces se ven azules, a veces se ven verdes, esa es la iridiscencia, eso no es en realidad nada. Entonces, aquí está un macho alimentando a su pollo y quiero que vean este pollo. Este polluelo de quetzal es muy bonito y no tiene nada de atractivo porque ni parece quetzal, pero todos los quetzales y todos los dragónidos nacen así o eclosionan así. Color marrón y unas alas con unas motas negras de color como más claro, y así es como los vemos que abandonan el nido, No tenemos datos de cuándo van a perder esta coloración. No tenemos datos de nada de eso. Entonces es a partir de los morfos que yo logro entonces identificar, por ejemplo, este sería un polluelo eclosionado en esta temporada. Si yo voy al campo ahorita que es noviembre, y yo sé que los últimos nidos de quetzales salieron en México en junio, y veo este morfo,
este morfo lo asumo por la coloración del polluelo, lo asumo de este año, ¿sí? Lo asumo de este año. Este morfo, en contraste, este pollito ya se anda perchando, más o menos el primer año lo cuida el papá. Una vez que abandonó el nido, eso lo sabemos solamente por telemetría, más o menos sabemos que lo cuida su papá. Si la mamá migró, aquí ya salió el polluelo del nido y la hembra lo alimenta completamente con frutos enteros. También le da las lagartijas, las ranas, los caracoles enteros y los engulle. Ya en esta edad el polluelo ya no se alimenta del regurgitado del papá y de la mamá. El cuidado es biparental en los quetzales. Entonces, aquí lo vemos y está la hembra. Si yo voy ahorita en noviembre, yo asumo que este polluelo es de este tiempo, de la última generación, ¿sí? Entonces, lleva bastante tiempo llegar a estas conclusiones. Aquí está un macho que le va a llevar a su polluelo esta lagartijota grandotota que van aquí, ¿no? Así se los comen. Aquí tienen frutos, etc. Entonces, este es por dieta, el quetzal es un omnívoro. Ok. Entonces, ¿a qué viene toda esta historia? A contarles que obtener el tiempo, si ustedes van a trabajar ahorita en el campo con una especie que está, por ejemplo, endémica, y que es endémica y que además está en peligro, lo más seguro que ustedes, tengan que hacer es dedicarle al menos 2 o 3 temporadas reproductivas si quisieran o necesitaran el tiempo generacional, ¿sí? Entonces, si tú vas ahorita y trabajas con una planta y le preguntas a la planta, ¿y usted a qué edad se empieza a reproducir por primera vez? Pues no te va a contestar, ¿no? Estrategias para saberlo. Por ejemplo, hay gente que ha determinado con anillos de crecimiento las tasas de crecimiento de la especie y han hecho una aproximación. Si tiene tantos anillos de crecimiento, y siempre que cortamos un fuste ya está con flores o ya está con frutos, y en cambio ciertos diámetros, ciertos fustes del tronco, nunca encuentro árboles con flores y con frutos, debo de entonces de asumir que a los 10 años, a los 11 años, esta especie todavía no se reproduce. Hay cactus columnares que alcanzan su primera reproducción a los 80 años. ¿Sí? Entonces, el tiempo generacional va a tener una consecuencia en la tasa de mutación. El tiempo generacional, la tasa de mutación en el grupo taxonómico donde tengas que ver, va a tener que ver con el tiempo generacional, es decir, con la edad de la primera reproducción. Tiene que ver también con otros atributos de historias de vida. La tasa de mutación, el tiempo generacional tiene una consecuencia. Por eso en reptiles, los grandes reptiles, entiéndase, por ejemplo, las tortugas marinas, tienen el tiempo generacional más alto. Se estima también entre 17 y hasta 22 años. Y en consecuencia, cuando tú trabajes ADN mitocondrial, por ejemplo, en tortugas, y vas a tener una tasa de mutación donde quieres saber los haplotipos ancestrales, le vas a tener que dar una tasa de mutación, aunque sea un vertebrado, mucho más baja, porque sabemos que la tasa de mutación en reptiles tiende a ser de las más bajas con respecto a otros vertebrados. Y tiene que ver con el tiempo generacional y tiene que ver también la tasa de mutación con el número de veces que se reproduce en un año, entiéndase el número de eventos reproductivos, la frecuencia.
Si tú tienes, por ejemplo, un ave que se reproduce solamente una vez al año, como es el caso del quetzal, te esperarías que nada más ese dato, te modifique o te afecte en un tiempo evolutivo la tasa de mutación del grupo. En contraste con un paseriforme, con un ave pequeñita, que a lo mejor se reproduce hasta 5 o 6 veces al año. ¿Sí queda claro? Es decir, el número de veces que se reproduce impacta la tasa de mutación del grupo. Ok. ¿Qué otro dato es importante que yo considere? El tamaño de la descendencia. El tamaño de la camada o de la nidada o de cómo se llame, ¿no? El tamaño de la descendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más descendientes se dejen por evento reproductivo, eso es lo que quiere decir, mientras más descendientes se dejen por evento reproductivo, te va a impactar a una mayor tasa de mutación en ese grupo versus en relación con los que dejan uno o muy pocos descendientes. Por ejemplo, los quetzales dejan de 1 a 2 descendientes y se reproducen una vez al año. Si tú tienes un paseriforme que se reproduce 3 veces al año y además cada vez que se reproduce deja 3 pollitos o hasta 5 pollitos, tú lo que estás esperando es que esta tasa de mutación sea mayor en ese paseriforme con relación con otros. Y así es como tú vas generando, reflexionando, integrando estos datos a esta parte. ¿Sí? Entonces, mientras más pequeño sea el organismo, en vertebrados, se asume que mientras más pequeño sea el organismo, también va a tener tasas de mutaciones más grandes. ¿Y por qué? Allí, por ejemplo, no es un patrón, pero se ha encontrado que el tamaño de los organismos en las especies, fíjate bien, el tamaño de los organismos especies también se considera como un factor para entender esto. Mientras más pequeñito sea, decimos que la razón, y eso está en el nivel de hipótesis, se postula que la razón es porque la tasa metabólica tiende a ser más alta en esa clase de especies cuyos individuos o organismos en edad adulta alcanzan una talla más pequeña que en los organismos grandes. ¿Sí? Entonces, fíjense que no está terminado el tema de entender qué causa en sí mismo que las tasas de mutación de un cierto grupo taxonómico sean más altas o sean más pequeñas en relación, o sea, siempre comparadas. ¿Sí? Esto que te estoy poniendo esta lista, es lo que se considera. Ok. Ahora, entonces ese concepto de tiempo generacional es el mismo concepto en mutación, es el mismo concepto que manejamos en genética de poblaciones. Es decir, la edad a la cual se alcanza la primera reproducción en una cierta especie, así es como lo vamos a manejar tanto en el tema de mutación como en el tema de flujo génico. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Ahora bien, la clase pasada vimos con el tema de flujo génico que tenemos ese concepto. Es el número de gametos que se intercambian por tiempo generacional en y entre las poblaciones. Ok. Y allí estoy en el tema de genética de poblaciones. Flujo génico es un proceso microevolutivo y lo reitero. No le tengo que poner, si estoy en el tema de genética de poblaciones, que es obvio, es evidente, que las poblaciones son de una misma especie. Yo no puedo tomarle prestado el concepto de flujo génico
para decir el intercambio de gametos entre especies distintas. Lo reitero para que no cometas ese error conceptual. Si tú ya sabes que no hay barreras reproductivas entre entidades que se reconocen como especies distintas, el tema no es, el concepto no es flujo génico, es hibridación. Es hibridación, ojo con eso, es marco teórico. Bueno, entonces en la clase pasada te pedí que tuvieras listos los papers, abre los papers de mamilaria de Huitzilopochtli versus Supertexta, abre el paper de ADN mitocondrial, ¿sí? Ábrelos por favor, y abre también el de Rapids, y vamos a ver, busca, mientras yo voy a lavarme las manos y al pipi room, busca la partecita donde dice el dato de flujo génico, por favor. Seguir. Entonces, muy bien. Muy bien. ¿Ya lo hallaron? Daniel, abre por favor el de, ya tienes el del ADN mitocondrial para que me expliques el resultado de flujo génico, por favor. Perdón, había abierto el de Supertexta. Bueno, busca la parte de eso. Moisés, tú abre por favor entonces el de ADN mitocondrial para que me expliques eso. Bueno, yo encontré en el de Supertexta, en el de microsatélites. ¿Qué página, perdón, Daniel, para que todo el mundo nos ubiquemos? Uy, Dinos la 569. página, por favor. 569. Ok. Ok.
Justo arriba de, bueno, de empezar resultados, me encontré que dice tasa de flujo génico, flujo, Ok. NM, y apenas iba a ver los resultados. Ok, ¿qué dice el resultado del ADN mitocondrial? ¿Qué dice, perdón, el resultado del flujo génico? Perdóname. Ya lo tengo. Ok. Y tú, Moisés, nos vas a explicar la parte del genoma mitocondrial en el flujo génico, ¿sale? Entonces, te escuchamos, Daniel. Apenas lo estoy buscando porque es que encontré en la parte de materiales y métodos, pero en los resultados apenas iba a ver. ¿Alguien quiere participar? ¿En el artículo de Supertexta? Lo de, Sí. bueno, yo solo encontré que de Supertexa dice que los niveles de flujo génico eh, se correlacionaron con las distancias geográficas entre las poblaciones de Supertexa y Huitzilopochtli. Pero que no, bueno, más bien que esta relación fue significativa para Supertexa, pero no lo fue para Huitzilopochtli. Ok, entonces fíjense bien. Nosotros tenemos el concepto de flujo génico y lo que vamos a encontrar en la literatura y la estrategia analítica siempre es que vas a necesitar usar algún modelo de flujo génico. Y la clase pasada les alcancé a comentar. Cuando nosotros usamos modelos en biología, quiere decir que no sabemos con certeza qué es lo que está pasando, ni cómo está pasando. ¿Qué quiere decir eso? Y les dije que vamos a encontrar modelos que se diferencian básicamente en la dirección a donde va el flujo génico, ¿sí? Y decimos cuando el flujo génico se mueve en una sola dirección, decimos que es un modelo que supone unidireccionalidad del flujo génico. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va de algo que le llamamos la población fuente a una población receptora. Esa población receptora se va a llamar, en el tema de flujo génico, se llama la isla. La isla no es una isla física, es la que recibe el flujo génico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué está recibiendo la isla? Lo que está recibiendo la isla son alelos de una población que la llamamos la población fuente. Es decir, es nomenclatura. Fíjate bien, es nomenclatura. Entonces, hay gente que piensa que la palabra isla solo se usa en el modelo general de islas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos en la teoría elaborada de flujo génico? No te voy a pasar presentación. Te quiero obligar a que tomes apuntes, porque si te paso presentación, te vas a confiar, ¿no? Ok, entonces tenemos modelos.
Esos modelos en el tema de flujo génico son los siguientes. Modelo continente-isla, así se llama. Modelo continente-isla. Segundo modelo. Segundo modelo se llama modelo general de islas. Si yo te pregunto en el examen oral, dime los nombres de los 3 modelos y explícame uno de ellos, esto es lo que me vas a contestar. Tenemos estos modelos. Modelo continente-isla, modelo general de islas, y estos son los dos fuentes, modelo general de islas, continente islas, y el modelo Stepping Stone, que lo traducimos en español como salto de piedra en piedra. El modelo de islas y el de continente islas son obra de Sewall Wright. Ok. Ay, me falta el más importante. El modelo de aislamiento por distancia. Aislamiento por distancia. Ok, fíjate bien. Continente isla, general de islas y aislamiento por distancia. Su autor es Sewall Wright y vas a encontrar la literatura entre 1940 y 1952, 55, toda la teoría para los 3 modelos de Sewall Wright. Esos 3 modelos siguen vigentes actualmente. Esos 3 modelos, lo único que han hecho es que se han ajustado, se han hecho ciertos ajustes dependiendo del tipo de marcador que pones. Pero básicamente siguen siendo idénticos. ¿Y en qué se van a diferenciar estos modelos? Ve haciendo un dibujito. En el de continente isla, siempre se da por hecho que tienes una población fuente que provee solo en esa dirección a la isla de alelos nuevos. Es decir, en la isla se innova la diversidad alélica y a la siguiente generación, si ese alelo se mantiene, la diversidad genotípica, y entendamos, si ya tengo alelo nuevo más genotipos nuevos, ya tengo diversidad genética nueva por flujo génico. ¿Sí? Por flujo génico. Se dice que es un modelo unidireccional porque siempre vas a considerar no significativo o igual a 0 el regreso de alelos o de flujo génico de la isla hacia el continente, a la que se llama población fuente o continente. No pasa nada si le dices la población fuente o la población continente. Ok. Fíjate, te voy entonces a hacer el primer comentario sobre flujo génico. Tú vas a encontrar en la literatura que se dice que el flujo génico es un proceso que incrementa la diversidad genética. Así lo hayas. Eso no necesariamente es cierto. Para que tú defiendas esta idea, debes de complementar en esta respuesta que los alelos que se mueven, entonces para que defiendas al flujo génico como un proceso que incrementa la diversidad genética en las poblaciones, tienes que agregarle que los alelos que se mueven son distintos a los que contiene la
población receptora. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú mueves el alelo A mayúscula a la isla en A mayúscula, no vas a poder saber si aquí ya había una frecuencia de A, del alelo A de 0.2 y te llega más A por migración, no lo vas a poder identificar porque el alelo es igual. ¿Sí? El alelo es igual. Ahora te voy a dar una segunda nota para flujogénicos, que te hace falta porque no te lo pregunto directamente, te lo pregunto siempre que lo expliques. Cuando trabajes el proceso microevolutivo de flujogénico, vas a tenerlo que aislar de la participación de otros procesos microevolutivos para que lo puedas estudiar. Y si lo quieres estudiar a la par de otro, vas a tener que decir que vas a poner en equilibrio el otro proceso con el flujogénico, como está en el artículo de las dos especies de mamilaria, ¿viste? Se manejó con el equilibrio entre flujogénico y deriva génica, ¿sí? Ok. Y en particular con flujogénico, vas a tener que inmovilizar a la mutación. La vas a tener que poner igual a 0. ¿Por qué? Porque nunca vas a saber si el alelo A que está en tu isla en realidad era A y mutó a A. No lo sabes. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Asumir que no hay mutación. Asumir que no hay mutación es, cuando trabajes eso, vas a tener que asumir que no hay mutación. Ok. Entonces, fíjense bien, los modelos de flujo génico, el flujo génico, resumiendo, sí es un proceso microevolutivo que incrementa la diversidad genética en las poblaciones, siempre y cuando lo que intercambie sean alelos que no estén presentes a donde se movió el alelo. 2, para poder entender y asumir que el alelo o los alelos que estás trabajando vienen por flujo génico, vas a tener que asumir que la mutación es igual a 0. Que ese alelo nuevo o que ese alelo te vino a la población por migración y no es porque haya cambiado de una forma a la otra por mutación. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Ok. Entonces, fíjense bien, voy a precisar todavía más esta nota. Aunque ya están cansados, ni modo, yo también estoy cansada. Ok. ¿Qué es lo que quiero decir? Abran su artículo del ADN mitocondrial en la tabla 1, por favor. Lo que estoy diciendo ahorita es lo siguiente. ¿Se les parece una trivialidad? Pues no lo es. No es una trivialidad. Ok. Todo el mundo tiene su tabla. Fíjense bien en lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el alelo que estás estudiando en la que tú consideras la isla, tienes que poner operar que llegó por flujo génico y no por mutación. ¿Sí? En consecuencia, fíjate bien, esta tabla me está diciendo, por ejemplo, que el alelo A está en México, en una localidad que se llama Las Montañas del Norte, que está allá por Tapalapa, por Pichucalco, en el Triunfo, que está en la Sierra Madre de Chiapas, es decir, del otro lado de Chiapas. Es decir, estas son las montañas del norte, la que tiene NM, el Triunfo está